Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a un estudio de la Biblia. Saludamos a los hermanos que están recuperando su salud, como también a los que están pasando un poquito la pena por la pérdida de un ser querido. Saludos, hermanos. Dios les bendiga, les conforte en este día y siempre. Quiero llevarles esta tarde a un tema que se refiere al perdón. La necesidad de perdonarnos unos a otros es importante. Siempre va a haber alguien que nos esté atormentando, que nos esté estorbando. Siempre va a haber alguien que esté queriendo molestarnos. Porque el propósito de Satanás es ese: estorbar a los hijos de Dios para que no disfruten, para cegar el entendimiento y aún la vista, para no ver las bendiciones que Dios nos tiene día a día. Pero es así Satanás. Por eso es importante entender el perdón de Dios. Cuando entendemos el perdón de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, a nuestra vida, a nuestras transgresiones, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entendiendo que Él nos manda a perdonar, así como Él perdonó todas nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, así también nos enseña a perdonar a otros. En la Biblia entendemos y vemos a cristianos, hombres de Dios, que perdonaron a otros. Hay varios casos, pero uno de los casos más latentes, es Cristo perdonando a la humanidad, Esteban perdonando a aquellos que le ofendieron, aquellos que lo mataron, aquellos que lo apedrearon. En el capítulo 7 del libro de Hechos, 7 versos 60, y dice: y puesto de rodillas, clamaba a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, antes de morir, no profirió palabras contra los que le mataban, sino que solamente pidiendo que Dios no les tomara en cuenta y que los perdonara. Ahí a los pies de los que mataban a Esteban estaba Saulo, quien después pasa a llamarse Pablo. Y él puede dar testimonio de esto. Otro hombre que nos viene a la mente es José, el hijo menor, ¿cierto?, de Jacob, el hijo menor de Israel, quien fue vendido por su hermano a Egipto. Podemos dar testimonio de él también, la Biblia así es. Lo que a usted le hayan hecho y la ofensa que tenga, no es motivo para que usted no perdone. Recuerde que usted también ha fallado. Si no es a su ofensor, es a otro, pero ha fallado. Entonces es importante mirar eso antes de omitir, ¿cierto?, un juicio, y antes de condenar y no perdonar. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra que un hombre debía mucho dinero y fue perdonado. Estoy en el libro de Mateo, el capítulo 18, verso 23 en adelante. 10.000 talentos debía este hombre. 10.000 talentos. Y cuando lo llevaron a su acreedor, él, ¿cierto?, clamaba diciendo: ten misericordia porque no tengo cómo pagar 10.000 talentos. Bueno, su señor o el acreedor, ¿cierto?, le dijo que se fuera, le perdonó la deuda, y él, saliendo, se encuentra con un hombre que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y le obligó a pagar, y como no podía, a pesar de que éste también pidió misericordia, como él pidió anteriormente, él lo echó a la cárcel.
se enteró el señor que le había prestado los 10.000 talentos, los 10.000 talentos, y se enfureció con aquel hombre. ¿Saben? Un denario es el salario o era el salario de un jornal de trabajo. Un denario era un jornal de trabajo, un día de trabajo. Y un denario o un talento equivalía a 6.000 denarios. Miren la diferencia. Este debía 10.000, una deuda incalculable. Como les digo, nosotros a veces nos hacen algo y queremos inmediatamente cobrar juicio, nos ofendemos, nos enojamos, no perdonamos. Pero entonces es importante que nosotros aprendamos a rechazar la tentación del diablo. Esto es del diablo, no es de otra persona. En el verso 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando alguien le ofenda, haga algo, haga como hizo Esteban. No peque. Dice airaos, te puede enojar, sí, es correcto. Jesús se enojó con los que hacían negocio en el templo. Los cambistas, los que traían animales cojos, tuertos para ser vendidos. Se enojó con ellos, volcó las mesas, pero también nos perdonó eternamente a todo aquel que le recibe. Se puede enojar, pero dice la Biblia que no pase un día en su enojo. Si usted se enoja con su esposa, con sus hijos, no se vaya a dormir sin antes reconciliarse. Es importante. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia. Porque la ira del hombre o en la ira del hombre no obra la justicia. Cuando nosotros estamos enojados no hay justicia, no enceguecemos. Perdemos la razón. ¿Cuántos hombres están en la cárcel? Porque no obró la justicia de Dios en ellos, sino que Satanás, intándonos al enojo. ¿Y te vas a quedar así? ¿Vas a soportar? Era como en el colegio, los antiguos, podemos decir esto. En el recreo, ¿cierto? Para querer pelear con otro, le tocamos la oreja. ¡Oh, te tocó la oreja! ¿Ah? Y eso significa motivo para pelear. Y alguien instaba: ¡oh, te tocó la oreja! Tócale la oreja, en sí. Bueno, Satanás está así. Cuando alguien te hace algo, te ofende, está ahí. ¿Cómo te vas a quedar con eso? Entonces nosotros no debemos actuar en ira. Debemos aprender a controlar nuestras vidas. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El libro de Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dar rienda suelta a la ira es ser necio. En pocas palabras, tonto. Insensato. Pero el hombre sabio, ¿cierto? El hombre prudente pone fin y sosiega la ira, da calma. El 16:32 de Proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, o el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse, el que tiene paciencia, el que medita antes de enojarse. ¿Cuánto error, cuánta amargura hay en tener odio? Hay que tener mucho cuidado. 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aprenda a dar una respuesta blanda cuando alguien le habla bruscamente. Pero si usted responde de igual manera o peor, va a subir el furor de aquel. Y es fácil que se vayan a las manos. ¿Cuánta gente, ya les dije, encarcelado, que han quitado la vida a otra persona
porque se enceguecieron por el odio, por la ira. Eso no es de Dios, no es de Dios. Cuesta controlar, tengamos cuidado con el que va manejando al lado, no hizo una encerrona o algo hizo y nos bajamos a pelear. Si usted tuviera una pistola, yo creo a mano, muchas veces ya habría disparado a alguien. Tenga cuidado porque aquel puede tener una pistola y le va a disparar a usted. Sea sabio, sea prudente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte o el que se cree macho. Pase por necio mejor, pero conserve su vida. Piense en su familia, piense en su esposa, piense en sus hijos. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locura. ¿Cuántas locuras ha hecho usted por el enojo? ¿Cuántas? Hay que aprender. Cuesta controlarse, pero hay que aprender. ¿Por qué? Porque hacemos locura y podemos llegar a ser aborrecidos de los demás. Dios no nos llamó para que la gente nos aborrezca. Dios nos llamó para que seamos la luz, para que seamos la sal de este mundo, para que nosotros llevemos paz, no para ser locos, ¿cierto?, insensatos, ni enojones. ¿Cuántas veces se ha enojado usted, como le decía, con el conductor de al lado? Con algún cliente, con alguna persona, con sus hijos. ¿Cómo ha tratado a sus hijos? Hay personas que tratan a los hijos de estúpido, de maldito. Eso no es correcto. No puede ser. Jamás debe ser una palabra grotesca, ni con su esposa, ni con sus hijos. Jamás, jamás, jamás. El diablo nos tienta a pecar en el enojo. Pone en nosotros el orgullo. ¿Cómo te van a pasar a llegar? No aprendemos a pedir perdón, rencoroso, no reconociendo nuestro error, a no quedarnos callados. A mí nadie me pasa a llevar. ¿Qué se cree en esto? ¿Qué se cree este? Cuando mejor es ser o humillarse, mejor es ser pasivo, no enojarse. En la locura, ¿cierto? El que arrienda cierta rienda suelta a su ira es un necio. Así que cuidado con ello. Y el que hace, o el que fácilmente se enoja, ¿qué dice la Biblia? Hará locuras. Así que no seamos así. Efesios capítulo 4:26 dice, 4:26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que podemos molestarnos, podemos enojarnos por ciertas situaciones, pero eso no significa que debemos ofender a la persona, no significa que debemos decirle grosería o tratarlo de una forma muy vil, muy baja. Cuidado con eso. Entonces, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puede pasar un día. Una vez alguien preguntó a un anciano, esto es una anécdota, ¿cómo lo hace un matrimonio joven? Un matrimonio ya que tenía 50 años de matrimonio. ¿Cómo lo hace usted para verse tan bien con su esposa? Bueno, yo aprendí a que no me puedo ir a dormir sin ponerme en la buena con mi esposa. ¡Ay, qué bien! Sí, le hice un tiempo, pasé una semana sin dormir. Saque usted la conclusión. Entonces, 2 Corintios, el capítulo 2 y el verso 10,
Dice Pablo, hablando de aquel que había cometido un adulterio, al que vosotros perdonáis, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos aprender a perdonar para no ser ofensa también a los otros que están mirando. Dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. Muchas veces debemos perdonar a alguien por los que están a su alrededor, por su esposa, por sus hijos, o por su esposo, o por su mamá, por su papá, por quien sea, por muchos que están alrededor, mirando, para que Satanás no gane ventaja. Si nosotros no perdonamos a alguien, estamos ofendiendo también a la congregación, a nuestros semejantes. Analice bien el tema. 2 Corintios 2, capítulos 10 y 11. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros tenemos enojo, ira en nosotros contra alguien, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados, lo provocamos ¿a qué? A tristeza. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué a veces andamos como demacrados, decaídos, sin ánimo? Porque en nosotros hay enojo. Hay ofensas no perdonadas. Y eso nos hace daño. Fuimos sellados. Lo mismo dice Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Cierto? Efesios 1, 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si estamos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no puede ponerse el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos momentáneamente por alguna situación, pero más que enojarnos, molestarnos. Pero no debe ponerse el sol, no debe pasar un día sin ir y reconciliarnos con tal o cual persona. ¿Qué dice la Biblia de los diezmos, de la ofrenda? Si tú estás enojado con tu hermano que ha pecado contra ti o tú has pecado contra alguien, anda y ponte a cuenta con él. Entonces trae tu ofrenda. Muchas veces nuestra ofrenda no tiene ningún valor ante Dios, porque vivimos con odio con alguien. Entonces no podemos hacer eso, hermano. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad también no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuánto necesitamos de la gracia de Dios todos los días? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Por qué muchas veces no resultan las cosas y no están saliendo como deberían salir? Porque hay alguna raíz de amargura en nosotros. Esto tiene que ver con los pecados ocultos, con el hecho de no haber perdonado a alguien. A lo mejor de labios y de oído, pero nuestro corazón está lejos. Y nuestra alma está contrita, está dolida. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros está triste, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso debemos entender, es importante entender el perdón de Dios para con nosotros. ¿Nos creemos muy qué? ¿Muy importante? ¿Nos creemos muy santos? Si éramos inmundos pecadores cuando Dios nos perdonó. Y seguimos cometiendo pecado. Y su gracia y su misericordia nos alcanza todos los días. Pero claro, mirad también, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. Eso es lo que está oculto, una raíz está escondida, está bajo tierra, nadie la ve. Yo tengo álamos acá en el campo, acá en la casa hay álamos.
Y saben que me cuesta mucho eliminar los brotes de los álamos, porque de las mismas raíces de los álamos me están contaminando algunos potrerillos donde quiero tener pasto para los animales. Entonces salen álamos de las raíces, no que lo haya plantado yo. De esas raíces salen álamos o cualquier tipo de árbol. Cuando hay aromos, se llena. Bueno, así es el pecado oculto. Así es la ofensa oculta, el no perdonar oculto. Está ahí bajo tierra, pero de pronto esa raíz da un brote. ¿Y qué pasa? Muchos pueden ser contaminados por la amargura. Y la amargura que trae, ¿cierto?, el enojo, la ira, el no perdonar, nos deja de alcanzar, no nos deja alcanzar la misericordia de Dios ni la gracia de Dios. Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Qué pena! ¿Por qué nuestros labios deben estar llenos de amargura? Nuestros labios deben ser con palabras con gracia, sazonadas, que sean buenas para aquel que escucha. Efesios 4:31, quítese de vosotros. ¿Qué cosa? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Por qué tienen que estar gritando? Aprendamos a no gritar. El grito trae inmediatamente enojo y amargura a nuestras vidas, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, buenos unos con otros, llenos de misericordia, aprendiendo a perdonarnos unos a otros. ¿Cómo? Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces debemos aprender a entender el perdón de Cristo. Dios nos invita, ¿cierto?, a que quitemos de nosotros toda amargura. Y la amargura, como le digo, es algo que brota desde la raíz, está escondido en nosotros. Perdone sinceramente, sáquese esa amargura, sáquese eso que le está estorbando, el no haber perdonado a alguien, porque tarde o temprano va a brotar y va a salir a tierra y se va a ver su amargura. Cuidado. 4:29 dice, estoy en el libro de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué están oyendo nuestros semejantes? ¿Qué están oyendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando? Una vez un joven dijo una grosería y el papá, que sabía que éramos pastores y que en nuestra casa no se dicen grosería, le dijo, pero tú, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Dónde aprendiste? Y la mamá, muy simpática, le dice, de ti lo escuchó. Nuestros hijos, la familia, la gente que está a nuestro alrededor, dice muchas veces o repite lo que escuchamos, o lo que decimos, perdón. Pero ¿qué dice el 29? Claramente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No quiere que tus hijos hablen cosas corrompidas, cosas inmundas, sucias, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Siempre hay alguien que nos escucha, siempre hay alguien que está escuchando lo que decimos, para que den gracia y demos gracia a Dios por aquellas personas que escuchan. Debemos aprender, hermanos, con mansedumbre. La gente tiene que dar gracias a Dios por vernos a nosotros, por cómo nos comportamos. Pero ¿qué estamos haciendo si no hemos aprendido a perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Cómo podemos hablar? Dios te ama, no importa si eres pecador, Dios perdona tus pecados si te arrepientes. ¿Y cómo tú no has perdonado?
Entonces revise también su salvación, revise si está en armonía con lo que Dios quiere en su vida, con el Espíritu Santo que mora en usted. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La venganza no es buena. Nadie debe pagar mal a nadie por mal. 4:32 de Efesios. Antes sed benignos unos con otros. No pague mal por mal. Antes sea benigno, sea bueno, misericordioso, aprendiendo a perdonar unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. Dios nos perdonó a nosotros. Dios dio su vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó al punto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Veamos la historia de José, la mencionamos. José fue vendido por envidia. Su padre le había puesto la túnica de heredero cuando le correspondía al mayor, Rubén, pero era de la mujer que él amaba. Y los hermanos por envidia lo vendieron. Pasó mucho tiempo de haber sido el hijo regalón, el menor. El primero siempre paga las consecuencias de un matrimonio. Falta de muchas cosas. Pero ya los otros llegan a tener hasta cuna, ¿cierto? Tal vez el primero dormía en una cama o en algo que le había hecho, pero los otros ya en cunita, Moisés y cuántas otras cosas. Siempre el primero la sufrió más. Y el último fue el regalón. Se le dio de todo, seguramente el desayuno, no le faltaba nada. En el caso de Jacob, era rico, era un hombre millonario, tenía muchos criados, tenía muchos bienes. Por lo tanto, yo creo que no le faltaba nada a este joven. Y sin embargo, tuvo que ir a lavarle los pies como esclavo a los egipcios. Ser el que sacaba la mugre de la casa de Potifar. Pero ahí alcanzó un nombre. Luego a la cárcel injustamente. Ahí también otro buen nombre. Y por último, llega a ser el segundo del reino en Egipto. Cuando llegan sus hermanos, él jugó un poco con ellos, ¿cierto? Todos conocen la historia. Jugó con ellos, pero no les condenó, todo lo contrario, les dio de todo. Y le dijo, no se preocupen, no lloren, no se aflijan, porque para preservación me envió Dios. Lo que ustedes hicieron mal, Dios lo usó para bien. Él podría haberlos condenado, podría haberlo hecho ahorcar, cortar la cabeza, lo que él hubiese querido. Bastaba con que José dijera algo y se hacía. Era el segundo, después del faraón, era él, la voz cantante. Él daba cuenta al faraón. Así que podría haber hecho lo que hubiese querido. Sin embargo, les perdonó. Él aprendió a soportarle el dolor y la aflicción. Jesús nos perdonó, como le dije ahí en Colosenses capítulo 3, verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermano, quiero invitarle por su bien, aprenda a perdonar. Aprenda a restaurar esa amistad quebrada por tontera. ¿Por qué no meditas y te humillas y te das cuenta que hiciste mal? Y te enojaste a lo mejor con tu amigo. A lo mejor te enojaste con tu papá. David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, por muchos años enojado con Absalón
Y las consecuencias que ahí hubieron fueron graves. Absalón se fue. Fue terrible todas las consecuencias. Ustedes conocen la historia. ¿Por qué papá está enojado con tu hijo? Hijo enojado con tu papá. Esposa con esposo. Si Dios no nos llamó a eso. Mata tu orgullo, mata tu vanidad, mata tu soberbia. Restaura la amistad. Para eso solamente tienes que pedir perdón. Para que puedas ser también perdonado en tu interior. El peor dolor tal vez no aprender a perdonarse a sí mismo. Pero si no has perdonado a los demás, ¿cómo te vas a perdonar? No contriste el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Restaura esa amistad para que vivas quieta, reposadamente y libre de toda acechanza del maligno. Recuerda que Satanás quiere ganar ventaja en tu enojo y en mi enojo. No le demos lugar al diablo. Seamos sabios. Dios les bendiga. Buenas noches, buenas tardes, hermanos. Gracias.